Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si escuchas este episodio en Spotify, vas a tener música original, porque Spotify tiene esa música, pero cuando se traslada la producción a otras plataformas, como por ejemplo YouTube, se pierde la música original. Y esto entonces explica por qué de repente si lo escuchas en YouTube y me escuchas decir que vamos a escuchar música de Fito Páez y no la escuchas, no la ves, es porque no lo permite Spotify, que es la plataforma que yo elegí para grabar este podcast. Dicho eso, espero que disfrutes mucho este episodio. Buen día, buenas noches. Literatura, psicoanálisis, proyectos sociales, políticos, humanos, artes, todos los temas son absolutamente bienvenidos en el podcast Just in Time desde que empezamos en marzo del 2020. Estamos en esta misma idea de continuar caminando mientras grabamos. Ahora agregamos un tema que es la astrología. No existen temas superiores, temas inferiores, y a veces tenemos invitadas, invitados que son presentes, que están presentes hablando, o bien simplemente que están con una presencia simbólica muy importante. Bienvenida, bienvenido al podcast Just in Time. Hola. Hola, Mel. Rodrigo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Estoy leyendo esta mañana de domingo Historia y Utopía de Emil Cioran, que con el primer ensayo, seguramente como historiador lo ubicas perfecto, y lo pongo en relación con el fallecimiento de Kundera. Ambos escribieron en francés, aunque su idioma de origen no era el francés, y su crítica del régimen soviético qué interesante. era tremenda. Me encanta este ensayo Historia y Utopía. Y bueno, es un homenaje estoy escribiendo un pequeño homenaje a Kundera, que a mí me parece uno de los autores más importantes del siglo XX. ¿Tú cómo estás en este domingo 16 de julio? Afortunadamente muy bien. Qué bueno. ¿Y me escuchas, Mela? Sí, te escucho. Ahora que mencionas a Kundera y su libro de la insoportable levedad del ser, qué maravilla. Sí. Y luego hubo algún otro que habla sobre los exquisitos y qué gran narrador fue, qué barbaridad. Extraordinario. Sí, la insoportable levedad del ser. Imagínate que fue publicada en el 84 y fue prohibida incluso después del 89 en República Checa, todavía hasta inicios de los años 2000. Sí, qué impresión es eso, ¿no? Uno que lo vivió de joven y de adolescente, todo este proceso de la Guerra Fría, no, de repente no te das cuenta hasta que suceden estos sucesos como la muerte del autor, que ya han pasado pues prácticamente 40 años o más de esas circunstancias, ¿no? Y que era un contexto social y político completamente distinto. Completamente, pero fíjate que cuando justamente leyendo a Cioran en este primer ensayo, lo que él dice, él ya viviendo en París, diciendo que él escribe a un amigo lejano que se supone todavía vive en Rumania y que obviamente viviendo en Rumania es un escrito que él publica en el 57, justo después de que el régimen soviético arrasa con todo en Budapest, ¿no? Y le dice, bueno, ustedes creen que aquí nosotros somos felices, ¿no? Porque tenemos libertad.
Y o sea, menos de un año después de la represión soviética en Budapest, en Hungría, dice, pero no es así, no es tan fácil. Y en ese primer ensayo dice precisamente que critica mucho al capitalismo y critica mucho a la sociedad burguesa, y recuerda una frase de Chamfort que dice, sí, ciertamente vivo en la ciudad más bella del mundo, la ciudad luz en París, pero recuerden lo que Chamfort escribió cuando dice que 4/5 de los parisinos viven en la tristeza y en la depresión. Pues sí. Sí. Ni modo, este neoliberalismo triunfante es también atroz. Exactamente, y él lo dice, y qué valor tiene de decirlo en el 57, cuando él es un exiliado, ¿no? Se supone que vive en el mundo libre, ¿no? Qué valor decirlo en ese momento, y obviamente es mucho más valiente decirlo en ese momento que ahora, ¿no? Sobre todo él siendo alguien que, claro, claramente sufrió la represión política, ¿no? Igual que Kundera, yo hago un enlace entre Cioran y Kundera, aunque no son del mismo país, pero sí, claramente son de los escritores que han criticado con mucho valor el régimen, pero Cioran me parece aún más valiente hacerlo diciendo que tampoco es la solución, ¿no? Donde nosotros aquí vivimos protegidos también es atroz, y lo dice claramente. Entonces, bueno, así empezamos hoy para tú y yo hablar de esta luna nueva que viene mañana. Exacto. ¿Tú crees que hay alguna relación entre todo eso y la luna nueva? Cuéntame. Pues sí la puede haber. Okay. Es curioso que esta luna nueva en Cáncer es una de las lunas nuevas más importantes entre las observaciones que se tienen de la luna, y es fundamental para los campesinos, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay todo un movimiento de agricultores que utilizan estas técnicas llamadas de biodinámica y que revisan justamente las lunaciones como se hacía hace siglos, ¿no? Es decir, esto de observar las fases y los signos en los que se dan las fases importantes de la luna, como la llena y la nueva, indica un poco cómo va la temporada de lluvias, ¿no? Y es curioso que justamente la luna nueva es el impulso de toda la energía lunar que empieza a crecer y a desarrollarse. Entonces, sí. para todos los campesinos, esta es la luna en donde esta nueva es cuando hay que sembrar para que justamente la energía lunar favorezca el desarrollo de las plantas, se puedan dar las cosechas. Pero cuando se hacían los almanaques para revisar las posiciones de la luna a lo largo de un año en particular, esta era la que podía indicarnos cómo venía la temporada de lluvias. Y algo que ha sucedido es que está ya casi saliendo del signo de Cáncer, es decir, el signo de Cáncer va a terminar en unos pocos días, el 20 de julio. Ya nada más nos quedan unos 4 días con el Sol en Cáncer. Y esta luna llega, digamos, ya tardía, hacia el final del ciclo, cuando ya llevamos cerca de 22, 23 días de verano. Y ha sido un verano que a todas luces es atípico. No es que no hubiera ocurrido otros veranos similares, pero todavía al día de hoy sentimos la onda de calor que se sigue prolongando
y por lo tanto esa sensación de veranos muy lluviosos, sobre todo en el centro de México, ¿no? En la ciudad, en el Estado de México, y que vuelven selvático todo, lo vemos todavía lejano o remoto, como que sí vemos que ya todo está reverdecido. Nos queda claro que ya ha llovido muy fuerte en la Ciudad de México en algunas demarcaciones, pero no es la temporada de lluvias habitual a la que estábamos acostumbrados siempre. Y sí podemos notar de repente esta diferencia o este pico atípico, ¿no? Sí, sí, quiero comentarte que respecto a lo que dices del movimiento de respeto a la tierra, un nuevo movimiento, ¿no?, agrícola que mencionas. Esta semana presencié la entrega de un premio muy importante que es el Orden del Mérito Agrícola, que fue entregado por el embajador de Francia en México a una chef zapoteca que es conocida ya, que se llama Abigail Mendoza. Le entregó el Orden del Mérito Agrícola por su papel tan importante, por sus aportaciones en la cocina mexicana en beneficio de la agricultura. Entonces, esto te interesa porque tú eres chef también. Y fue muy conmovedor porque ella empezó su discurso en zapoteco. Yo estuve ahí. Mira, qué bien. Es parte de ese movimiento de regreso a la tierra y de respeto, ¿no?, a la tierra del cual hablas ahora, ¿no? Exacto. Y entonces lo que nos está obligando esta luna nueva en Cáncer es, por una parte, a entender que estos ciclos naturales son complejos y que solo la observación cuidadosa, minuciosa, te permiten de repente entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Los expertos en clima comentan que la temporada de lluvias, pues por lo mismo se va a extender prácticamente hasta el mes de diciembre, y que entonces a lo mejor las grandes lluvias fuertes no serán solamente en agosto y septiembre, sino quizás octubre y noviembre. Y cuando estas cosas, estos cambios en la forma en la que estamos acostumbrados a ver y a vivir el clima, nos obligan también a reflexionar qué pasa en nuestro interior. Y ya como seres sintientes, cuando las cosas tienen esta característica, ¿no? Y yo creo que si entendemos el simbolismo que tiene la luna nueva como una luna que comienza las cosas, que abre oportunidades y que está en Cáncer, pues vemos cómo la fuerza de las emociones pueden ayudarnos a transformar las condiciones que dentro de nosotros nos generan inseguridad, que nos generan esta sensación de falta de nutrición, de desolamiento. En vez de eso, esta luna nos permite decir, tenemos la fuerza emocional suficiente para transformar las cosas y generar una nueva condición de lo que queremos. Es verdad, sí. Hay que mencionar que además se va a vivir en estos días una oposición entre el Sol, que está en conjunción con la Luna, por eso es luna nueva, con Plutón. Entonces Plutón, que ya había pasado al signo de Acuario y de lo cual estuvimos platicando, tiene un movimiento que llamamos retrógrada. Hagan de cuenta que si iba en un sentido, de repente desde la visión de la Tierra se regresa tantito al signo previo por unas semanas. Y entonces regresó a Capricornio. Entonces se está haciendo esta oposición entre Cáncer y Capricornio, que nos habla de ese conflicto atávico entre el deber ser y la voluntad emocional de dar vida a algo, ¿no? Tremendo conflicto, ¿eh?
entre Siempre, sí. Capricornio y Cáncer. Entonces, hay partes de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad que nos recuerda ese deber ser de cosas como que ya comprendidas y preestablecidas y que nos mantienen muchas veces sojuzgados Mm, y que es un poco como cuando uno se encuentra con estas figuras de autoridad, ya sean maestros, padres, tíos, etcétera, que nos regañan fuertemente por cómo nos sentimos o lo que estamos manifestando y cállese, cállese, usted, siga adelante, ¿no? Y total. y hay otra parte que es esa emotividad fuertísima que quiere salir para expresarse y para dar vida a algo nuevo, ¿no? Porque Ujú, recordemos que cáncer finalmente es el signo de la maternidad y en ese sentido es el signo de los proyectos que tenemos de repente en la mente, en el corazón y mm, que se expresan y nacen y se manifiestan en la realidad. sí. Y siempre Mm, va a haber una parte como conservadora que dice, no, no, eso no está bien, o eso es nuevo, o eso no estaba previsto, ¿no? Y esa fuerza espontánea de la novedad y de el querer algo diferente se manifiesta claramente en esta luna nueva en Cáncer, con la mm, oposición en Plutón. ujú. Muy bien. Bueno, eso significa que es momento propicio para que avancen las cosas, ¿no? Que evolucionen. Exactamente. Sí, Ujú, sí. Y que si tenemos proyectos que habíamos mantenido latentes y sin darlos a la luz, ¿no? ujú. Es muy buen momento para por lo menos pronunciarlos, enunciarlos, porque a partir de ahí las cosas van tomando forma. Bueno, entonces, como habíamos dicho antes, ¿no? No es un verano de descanso total, es un verano de mucho andar buscando que se realicen los proyectos, ¿no? También. No solo es un Es verano de mirar el cielo, ¿no? exactamente. Ujú, Es muy importante disfrutarlo, pero sí darle continuidad a esos proyectos o darles vida, ujú. porque a lo mejor también el momento de la vacación y del receso de lo cotidiano nos permite tener la energía suficiente de decir, me acuerdo que yo quería hacer esto y ¡pum! ¿No? Ujú, Sale la oportunidad y la vamos materializando y eso nos lo permite también la libertad del verano. mm. Sí, ok. Bueno, es la libertad del verano. Qué interesante que hables de la libertad, ¿no? Sí, Justamente, sí. Justamente esta mañana estaba otra vez leyendo, o sea, sobre libertad con Choran, quien dice que la libertad es un concepto muy, muy complicado. sí, Eh, Porque la libertad se nutre de la ausencia de libertad y se automutila y se autocancela. Es compleja la reflexión sobre la libertad, ¿no? Dice, la libertad exige para manifestarse el vacío, lo exige y también sucumbe, o sea, se muere de este vacío, ¿no? La condición que la determina es la misma que la anula. pues sí, es una reflexión profunda y que tiene toda la razón, Ujú, ¿no? Pero justamente cuando a veces no nos damos cuenta, cuando estamos inmersos en lo cotidiano y en el deber ser, que hay estas pasiones y pulsiones latentes y deseos que quieren otro horizonte y un cambio de rumbo quizás, o simplemente de no postergar aquellas cosas que queríamos hacer desde hace tiempo. Y exacto. cuando de repente resulta que no te tienes que levantar como todos los días a la misma hora, sino que un pequeño cambio, porque a lo mejor en tu trabajo tienes unos días libres,
¿no? O si ya sabías que tenías esos días libres, ya has planificado tu vacación para estar en otro lugar, ese cambio de condición cotidiana de repente te libera energía, ¿no? Entonces Ujú. aquí un poco la idea de la libertad está en función de esa energía que ocupamos de otra manera, de una manera cotidiana y que de repente nos sobra y la podemos utilizar en estas ideas y proyectos nuevos. Imagínate qué pasaría si nuestra vida no fuera moldeada por un calendario oficial y por un sistema, ¿no? Donde se decide en qué momento tenemos derecho de descansar y en qué momento debemos de estar activos, ¿no? Sería impresionante. De hecho, hay personas que rechazan ese modelo, ese molde, ¿no? Sí. Es justamente por eso, ¿no? Para poder acudir a la energía creativa no acorde a unas fechas o un ritmo impuesto, ¿no? Sino acorde a un ritmo interno propio. Sí, desde luego. Y lo que pasa es que si nos damos cuenta, y en ese sentido el zodiaco nos ayuda a comprender cómo se ha creado ese calendario, pues lo crearon los campesinos que saben que el trabajo en la tierra es fundamental, que tiene sus ciclos y sus ritmos, y que no puedes pretender que el ciclo se adapte a tu voluntad, sino tú como campesino y como individuo y como colectividad te tienes que ceñir a estos ciclos más amplios donde hay calor, donde hay lluvia, ¿no? Ujú. Y ya veremos en la siguiente vez que platiquemos cómo en la época del verano, que va a iniciar justamente en la fase del verano en la que Leo tiene alojado al sol, es una época en la que realmente puedes hacer muy poco, ¿no? Porque ya chambeaste, hace un calor insoportable, de nada sirve que te pongas a arar o a expurgar la milpa, Ujú. porque es un momento de impasse y donde aquí, por lo menos en México, va a llover muchísimo, ¿no? Entonces, de nada sirve que un campesino salga a meterse a la milpa, a deshiervar el terreno si está cayendo una lluvia torrencial que no va a poder, digamos, manejar, ¿no? Claro. Entonces, para el campesino dice, esta es la única época del año donde se te permite reflexionar y pensar y crear cosas distintas o Sí. divertirte y no hacer nada, ¿no? Ujú. Ujú. Y entonces, pues para los que no nos dedicamos propiamente a cultivar la tierra, pues quisiéramos tener esta sensación de creatividad y de aventura, pues más tiempo y en otros momentos. Ujú. Claro, por supuesto. Qué Pero bonito. pues Ujú. ahí están los ciclos por algo también. Exacto, pero este sí es un ciclo que tiene más sentido, ¿no? Es un ciclo marcado pues por lo biológico, lo interno, la tierra, ¿no? Los ciclos naturales. Exacto, Ujú. Acercarse más a ese sentir nos permite también desarrollar mucha intuición, ¿no? desde luego. Ujú. Y el ser consciente de cómo se manifiesta con su fuerza la lluvia, por ejemplo, es también algo sorprendente, ¿no? Te das cuenta cómo esa fuerza tiene la capacidad de transformar los entornos de una manera drástica, pero con una magnanimidad impresionante y esa exuberancia que de repente se transforma en el verde de los campos y de los montes y de los árboles reteniendo toda esa agua, Ujú. es francamente maravilloso. Maravilloso. ¿Y cómo la vas a celebrar tú, esa luna nueva, Rodrigo? Pues tratando de echar a andar cosas que en la mente y en el corazón se han quedado detenidas Ujú. y que es momento de ponerlas y enunciarlas para que el universo se conjunte y ayude a que
a que se vean y funcionen. Ok, sin entrar mucho a detalle de tu vida privada, ¿de qué se trataría? ¿Qué puedes compartirnos? Puedo compartirles que hay cosas que he escrito y que de repente digo, quiero que salgan a la luz, quiero poderlas compartir y creo que es momento de que eso suceda. Pues yo te invito muchísimo a que lo hagas, que nos hagas disfrutar de tus pensamientos por escrito también. Por supuesto, dejar una huella también, ¿no? Es decidir dejar una huella por escrito, ¿no? De hecho, así se cierra muy bien el círculo de nuestro episodio hoy, porque empezamos hablando de escritura y terminamos hablando de escritura. Así es. Y para impulsarte a hacerlo, ¿qué música te gustaría escuchar para cerrar hoy este podcast? Pues yo creo que podemos escuchar a Fito Páez, que tiene una canción preciosa que se llama El amor después del amor. Oh, qué bonito, perfecto. Ahora lo vamos a escuchar y te agradezco muchísimo por este hermoso compartir de Luna Nueva. Hasta la próxima, entonces. Te agradecemos todas y todos. Claro que sí, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias por tu escucha, tu participación y tus comentarios, así como tu apoyo. Nos vemos en la próxima edición del podcast Just in Time, en cualquiera de sus temporadas. Buen día, buenas noches.